¿De qué manera continuamos luchando contra el COVID-19? Hoy en Tu Salud, Tu Familia, te brindamos detalles de cómo vivimos con este virus. El COVID-19 sigue entre nosotros. En Salud en la Comunidad les explico sobre las variantes del COVID y cómo podemos protegernos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Blanca Galván Verdontes y hoy vamos a hablar de la realidad del COVID. A una persona con la que tuve contacto salió positiva, entonces me hice la prueba de forma preventiva. Cuando la prueba sale positiva, pues obviamente mi mayor preocupación era mis papás. Cónsul, ¿a usted le dio COVID? Sí, me ha dado ya en más de una ocasión. La primera me pegó bastante duro, pero pues afortunadamente sobreviví, por supuesto, gracias a la vacuna. Hola, soy el Dr. Fabián. Bienvenidos a Tu Salud, Tu Familia. Todos conocemos ya el COVID-19. Durante los últimos 3 años hemos vivido las diferentes causas y consecuencias de esta enfermedad, más bien de este virus. Sabemos que este virus es el SARS-CoV-2. La mayoría de las personas que tienen esta infección pueden desarrollar un problema respiratorio moderado o hasta severo. Sin embargo, se recuperan con poco tratamiento, siempre y cuando la persona haya tenido la vacuna adecuada del COVID. Sin embargo, algunas personas todavía se pueden enfermar de una forma severa que necesitan hospitalización. Las personas mayores, las personas que tienen una enfermedad crónica cardiovascular, diabetes, enfermedades respiratorias como el asma, condiciones crónicas y enfermedad como el cáncer están en un riesgo más elevado de poder todavía ser infectados y resultar en un caso más severo de este COVID-19. Por eso, en esta edición especial de Tu Salud, Tu Familia, queremos hablar de cómo podemos vivir con el COVID-19 de la misma forma que hemos vivido con el flu o la influenza a través de todos estos años. Vamos a hablar con expertos, les vamos a explicar los nuevos tratamientos, las nuevas vacunas que están saliendo para el COVID-19 y mucho más. Así que ahora démosle el saludo a la doctora Audrey para que nos cuente más sobre qué podemos hacer y las condiciones, los tratamientos y mucho más en su segmento de salud en la comunidad. Gracias, Dr. Fabián. En marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró la pandemia COVID-19. Los grupos de salud pública, incluidos los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, o CDC por sus siglas en inglés, y la Organización Mundial de la Salud, llevan un seguimiento de la pandemia y publican información actualizada en sus sitios web. Estos grupos también emitieron recomendaciones para prevenir la transmisión del virus que causa la infección del COVID-19. Con mayor frecuencia, los síntomas que causa el COVID-19 son respiratorios y se parecen a los de un resfriado, la influenza o la neumonía. El COVID-19 puede atacar a otras partes de su organismo, además de sus pulmones y sistema respiratorio. Otras partes de su cuerpo también pueden verse afectadas por la enfermedad. La mayoría de las personas con COVID-19 tienen síntomas leves, pero algunas se enferman gravemente. Algunas personas, incluidas las que tienen síntomas leves o no tienen síntomas, sufren con el tiempo afecciones posteriores al COVID-19, también llamadas COVID-19 persistente o long COVID. Pero, ¿qué es el síndrome post-COVID-19 y qué frecuencia tiene? El síndrome post-COVID-19 implica una variedad de síntomas nuevos, recurrentes o continuos que las personas presentan después de las 4 semanas de haber contraído el virus del COVID-19. En algunos casos, el síndrome post-COVID-19 dura meses o años y puede causar discapacidad. Según las investigaciones, entre 1 y 12 meses después de tener COVID,
1 de cada 5 personas de 18 a 64 años presenta al menos una afección médica que podría deberse al COVID. Entre las personas de 65 años y mayores, 1 de cada 4 personas tiene al menos una afección médica que podría deberse al COVID. El COVID-19 se propaga cuando una persona infectada exhala gotitas y partículas respiratorias muy pequeñas que contienen el virus en el medio ambiente. Otras personas pueden inspirar estas gotitas y partículas, o estas gotitas y partículas pueden caer en sus ojos, nariz o boca. En algunas circunstancias, estas gotitas pueden contaminar las superficies que tocan. Cualquier persona infectada por COVID-19 puede propagar la enfermedad incluso si no tiene síntomas. Quizás con esto del COVID han escuchado sobre los anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas que produce su sistema inmunitario para ayudarle a combatir infecciones y protegerlo de enfermarse en el futuro. Un resultado positivo en una prueba de anticuerpos puede ayudar a identificar si una persona tuvo COVID-19 o si se vacunó contra el COVID-19. Hoy en día hay estudios que han demostrado que las personas que tienen anticuerpos a raíz de una infección por el virus que causa el COVID-19 pueden mejorar su nivel de protección si se vacunan. Hay muchas medidas que puede tomar para ayudar a protegerse, proteger a los miembros de su hogar y a su comunidad del COVID-19, además de mantenerse al día con las vacunas contra el COVID-19 y las prácticas básicas de salud e higiene. Ahora hablemos sobre las variantes del COVID-19. Los virus cambian constantemente, incluido el virus que causa el COVID-19. Estos cambios se producen con el tiempo y pueden generar la aparición de nuevas cepas del virus o variantes del COVID-19. Desacelerar la propagación del virus al protegerse y proteger a los demás puede ayudar a desacelerar la aparición de variantes nuevas. Los CDC están trabajando junto a funcionarios de salud pública estatales y locales para monitorear la propagación de todas las variantes, incluida la Omicron. Algunas modificaciones y mutaciones permiten que el virus se propague con mayor facilidad o se vuelva resistente a los tratamientos o vacunas. A medida que el virus se propaga, puede cambiar y podría ser más difícil detenerlo. Por eso es tan importante vacunarse y estar al día con las nuevas vacunas que protegen contra las nuevas variantes del coronavirus. Si tiene alguna duda sobre el virus o las vacunas, no dude en visitarnos. Nosotros podemos explicarle en detalle. Soy la doctora Audrey y los espero aquí la próxima semana en mi segmento de Salud en la Comunidad. Llegamos a la primera pausa, pero al regresar, la historia de un paciente que ha vivido y sobrevivido COVID-19, avances médicos y mucho más aquí en Tu Salud, Tu Familia. ¿Sabías que los científicos de la FDA revisan los datos de los estudios médicos e inspeccionan los lugares donde se fabrican las vacunas antes de autorizarlas para el uso público? Estamos buscando mujeres entre 18 y 50 años con abundante sangrado menstrual asociado a fibromas uterinos o que sufren de dolor asociado a endometriosis para ser parte de un estudio clínico. El objetivo es ayudar a disminuir el sangrado abundante en cada ciclo y disminuir el dolor durante los periodos. Las participantes recibirán el medicamento aprobado por el FDA y se beneficiarán con estudios de laboratorio, radiología, citas con especialistas sin costo alguno. Para más información, llámenos hoy. Como todos sabemos, el COVID-19 ha sido un virus que ha afectado a toda la población. Sobre todo, es una situación en la que tenemos que convivir año a año. Vamos a conversar con Laura Hurtado, quien nos va a contar cómo fue su experiencia al tener un diagnóstico de COVID-19. Laura, bienvenida a Tu Salud, Tu Familia. ¿Cómo estás? Hola Andrea, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Sabemos que a muchas personas nos ha dado COVID y me incluyo porque el año pasado yo también. Así que Laura, cuéntanos cómo fue tu situación cuando viste ese examen que a veces asusta, ¿no? De un diagnóstico positivo de COVID-19. Bueno, Andrea, te cuento que en ese momento yo estaba viviendo con mis papás, que son 2 personas mayores. Yo trabajo como veterinaria
Entonces seguía teniendo consultas, seguía teniendo pacientes con todos los protocolos, ya había hecho el esquema completo de vacunación de COVID. Seguía cuidándome con tapabocas, la higiene personal y fue porque a una persona con la que tuve contacto salió positiva, entonces me hice la prueba de forma preventiva, no tenía síntomas en ese momento, la prueba salió positiva. Cuando la prueba sale positiva, pues obviamente mi mayor preocupación era mis papás. Me imagino la angustia y sobre todo porque se ha demostrado que las personas mayores de 65 años son las que más duro tienen los síntomas del COVID. Muchas hospitalizaciones y muertes se han dado lamentablemente. La angustia emocional, ¿qué pasaba por tu mente en ese momento? ¿Cómo lograste controlar y lidiar con también tus emociones? ¿Qué pasaba en ese momento por tu cabeza? Angustia, era muy estresante. Digamos, obviamente tocaba tener la calma de hacer actividades como pintar, escuchar música, leer. Antes de hacernos la prueba habíamos compartido, habíamos comido juntos todos en la mesa. Entonces era como una cuenta regresiva para ver si ellos salían positivos o no. Aparte, mi papá tiene predisposición, es prediabético, tiene obesidad, hipertensión, o sea, era muy delicado que se fuera a contagiar. Obviamente hablábamos por celular, así estuviéramos en la misma casa, hablábamos por celular, pero sí, era bastante estresante esa situación y se pudo manejar la situación en casa. Obviamente cuidándonos mucho más, pero se pudo manejar. ¿Cuál es tu mensaje para las personas que aún dudan en vacunarse, que aún no saben si seguirse vacunando cada año, que dicen, bueno, esto al fin y al cabo es como una gripa, ¿ya para qué? ¿Cuál es tu mensaje? Que si existe alguna posibilidad de reducir la probabilidad de muerte, hay que hacerlo. Esas son las vacunas, esa es su función, hay que hacerlo. O sea, es más lo que se gana que lo que se pierde. Y la verdad, digamos, de muchas personas cercanas, las personas que se han vacunado tienen más probabilidad de salir adelante y que los síntomas sean mucho más leves. Entonces, hacerlo. Realmente es muy, muy importante y no solamente por nosotros, por las personas que viven a nuestro alrededor, que son las que pueden salir afectadas. Tú eres veterinaria, conoces de primera mano también la efectividad de las vacunas, así que nos encanta hablar contigo. Este mensaje es muy importante para que las personas entiendan que la vacuna es un proceso de investigación que lleva años y definitivamente hemos visto ya durante los últimos años del COVID-19 que han sido efectivas y que han salvado vidas. Muchísimas gracias, Laura, por compartir tu historia. Nos alegramos que hayan sido pues leves síntomas, que no haya pasado a mayores, y contigo definitivamente que aprendemos un ejemplo de la efectividad de las vacunas, de la importancia de cuidarnos, cuidar nuestra salud, pero también muy importante, lo que me gusta mucho de tu historia es cuidar quienes están a nuestro alrededor. En nuestras familias vivimos con muchos, con nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros hijos pequeños también, así que debemos ser un ejemplo de la importancia de prevención y de cuidar nuestra salud. Gracias, un abrazo desde aquí, desde Washington, te saludamos y de verdad gracias por tu tiempo y por contar tu historia. Gracias a ti, Andrea, por crear conciencia. Que estés muy bien. Gracias por continuar aquí en Tu Salud, Tu Familia. Ahora seguimos hablando del COVID y las diferencias del COVID y vamos a hablar ahora con Blanca Galván Bardones, que está en Virginia. Está cerca de nosotros aquí en Washington, D.C., así que es una colega cercana y vamos a hablar un poco de la realidad de lo que ocurre con los cambios de las vacunas del COVID-19. Así que, Blanca, bienvenida al programa. Muchas gracias por tenerme hoy aquí. A ver, Blanca, empecemos desde un principio. ¿Cuáles son los 3 puntos principales de las diferentes enfermedades respiratorias que existen? Pues según hemos estado viendo estos últimos meses y según el CDC, las 3 enfermedades infecciosas respiratorias que más han tenido auge en estos últimos meses son obviamente el COVID, la influenza o gripe y el virus respiratorio sincitial. Si ya nos ha dado COVID-19, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos comprar que esté en el mercado en lo que se llama over the counter, ¿no? Sin receta? ¿Y qué se necesita para receta médica?
Muy bien, pues como usted comenta, si los síntomas son leves, tanto para el resfriado como para la gripe, como para el COVID o incluso el virus sincitial, lo que vamos a tratar son síntomas de dolor de cabeza, dolor de garganta, estornudos, congestión. Pues para eso tenemos lo que usted dice, lo over the counter o los venta libre. Y pues simplemente un paracetamol que va a tratar la fiebre, un descongestionante, todos estos, usted llega a la farmacia, idealmente con su mascarilla, y nos explica qué síntomas tiene y nosotros le vamos a poder recomendar cuáles son los adecuados. Ahora, para concluir, muchas personas les encantan los medicamentos caseros. ¿Qué validez tiene estar tomando los medicamentos caseros que has escuchado? Y cuéntame el medicamento casero que te ha causado más curiosidad. En cierta forma, yo soy obviamente farmacéutica y directamente esos caseros a veces, pues los test obviamente va a ayudar con hidratación. La hidratación es importante en cualquier momento, pero no recomendaría ese tipo de tratamientos caseros, porque sabemos obviamente gracias a todos los estudios que se han hecho de todo el resto de las medicinas que funcionan y no es necesario derivarse a otro tipo de medicación. Muy bien, así que ya aprendimos de la experta que los test y los remedios caseros nos ayudan más bien a estar hidratados y mejorar un poquito ese alivio interno, pero un medicamento adecuado, una receta adecuada o un medicamento que se compra sin receta es lo más indicado y acudir a los especialistas como es Blanca, o venir a una clínica comunitaria, venir a un estudio de investigación para que reciban o vacunas nuevas, medicamentos nuevos o tratamientos que están actuales que van en realidad a ayudar y a salvar vidas. Tu comentario final, Blanca. Pues me gustaría comentar o mencionar el dicho de más vale prevenir que lamentar o más vale prevenir que curar. Y con ello querría decir que si usted tiene hoy 15 minutos, mejor invertir esos 15 minutos de hoy de ir a su farmacia y recibir la vacuna tanto del COVID, de la RSV o de la gripe. Y para ello está usted previniendo, está usted invirtiendo en su futuro y que no padezca ningún tipo de enfermedad seria. Pues muy bien. Gracias, Blanca. Gracias a Walgreens por aportar toda la labor que han hecho con nosotros en los consulados de aquí para ayudar a vacunar a los niños y adultos. Y a usted como latina que está ayudando a nuestra comunidad también. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tenerme. Gracias. ¿Qué creen? Llegó el momento de nuestra segunda pausa. No se muevan de sus sillas, que hay más información sobre el COVID-19. Aunque ustedes crean que no existe más información, hay mucho más de qué hablar aquí en Tu Salud, Tu Familia. ¿Sabías que más de 100,000 voluntarios de diversas poblaciones participaron en estudios clínicos de las vacunas disponibles contra el COVID-19? A medida que siguen surgiendo nuevas variantes del COVID-19, una simple vacuna puede ayudar a proteger a su hijo de enfermedades más graves. Si usted está pensando vacunar a su niño contra el COVID-19 por primera vez, considere unirse a nuestro ensayo clínico de vacunas de Pfizer y BioNTech para niños de 6 meses a 11 años de edad. Participar no tiene costo alguno y recibirá compensación por las actividades asociadas del ensayo clínico. Si quiere más información, visite nuestra página web o llame al número que está en pantalla. Gracias por estar con nosotros aquí en Autoridades en la Salud, en Tu Salud, Tu Familia. Y tengo el honor ya de hablar con un amigo. El respeto al cónsul Rafael Aviaga es increíble, pero ya llevamos trabajando mucho aquí en el Consulado de México de Washington, D.C. por varios años. Y tengo la oportunidad de hablar hoy con el cónsul Rafael. Así que, cónsul Aviaga, gracias por dejarme entrar aquí a la casa suya. Y pues ya a mi casa también, como estudié medicina en México, parte de mi corazón es mexicano, así que gracias por dejarme regresar y tener esta nueva conversación sobre COVID-19 con usted.
Muchas gracias a ti, Fabián, doctor Fabián. Gracias también a nuestro auditorio de Tu Salud, Tu Familia. Muy bienvenidos. Es la casa de todas las personas mexicanas y latinoamericanas de la zona de Washington, D.C. También son muy bienvenidas. Pues muchas gracias, cónsul. Cónsul, ¿a usted le dio COVID? Sí, me ha dado ya en más de una ocasión. La primera me pegó bastante duro, pero pues afortunadamente sobreviví con los buenos consejos que tú me diste en su momento, lo recordarás, y por supuesto gracias a la vacuna. Si no se hubiera vacunado, sus síntomas hubieran sido peor, porque yo creo que no le cayó muy bien cuando se enfermó. Yo también me enfermé y eso que estuve vacunado, me sentí más o menos, pero me imagino también el caso suyo, ¿cómo fue su reacción? No, pues claramente hubiera ido al hospital sin la vacuna. Ahora, a nadie le agrada tener fiebre y no poder ir a trabajar y sentirte mal y cansado por subir o bajar una escalera, cosas tan sencillas como esa. El cansancio fue un factor muy fuerte en mi caso, pero me mantuvo en casa, no tuve que ir al hospital, no se me fue la respiración, afortunadamente. En mi caso, la vacuna fue decisiva para poder pasar rápidamente de una situación de muchos síntomas a una situación de plena recuperación. Aquí en el consulado está la ventanilla de salud. Estamos muy afortunados de que manejamos la ventanilla de salud y no solamente en el consulado de Washington, D.C., pero todos los consulados de México traen esta ventanilla de salud que es primordial para la educación. ¿Usted cómo ve el camino de la educación de COVID o de salud en general para la comunidad? Bueno, yo creo que las ventanillas de salud son un instrumento fundamental de las 53 oficinas consulares que México tiene en el territorio de los Estados Unidos de América. Es un lugar a donde puede acudir cualquier persona, mexicana o no, por asesoría en materia de salud. Lo mismo, qué clínicas quedan cerca de tu casa, no tengo seguro por la razón que sea, que no tengas documentos o que no tengas acceso o que no conozcas el idioma, etcétera. La ventanilla de salud ha ayudado a miles de personas a navegar por estas aguas del sistema americano que no siempre son tan tranquilas como quisiéramos. A veces es muy complicado hacerlo y tener acceso a la salud. Esto incluye, por supuesto, la asesoría en materia de COVID. Han sido de gran utilidad, son ventanillas que ya llevan varias décadas funcionando exitosamente, incluyendo, por supuesto, la de Washington, D.C., que gracias a la clínica Emerson podemos mantener en pie y la gente se expresa muy bien de sus servicios. Pues ahora, ¿qué es lo que usted escucha, cónsul, que las personas dicen que no se quieren vacunar? Bueno, al principio era un temor terrible a lo desconocido. La gente pensaba que se iba a morir si se vacunaba. Empezaron a creer cuentos que circulaban por redes sociales diciendo que nos iban a espiar si nos dejábamos vacunar, cosas realmente increíbles. La gente se los empezó a creer. Sin embargo, cuando la comunidad empezó a ver que sus familias, sus vecinos, sus conocidos, sus amigos se vacunaban y les iba mejor, como yo he contado hace un momento, con la vacuna, empezaron a confiar en la vacuna. Esto es parecido a la vacuna del flu shot, que le llaman acá, es decir, la vacuna contra la gripe. Ya nos la ponemos cada año, sabemos que cada año esa vacuna va cambiando según van cambiando las características de los virus, y lo mismo está pasando con la vacuna contra el COVID. Pongámonos en manos de la ciencia, confiemos en la ciencia, porque es esta la que nos está sacando adelante en materia de salud, sin duda alguna. Si llega otra vacuna de COVID, cónsul, ¿se la pondría usted? Sin duda alguna, me pondré las vacunas de COVID que vayan saliendo, porque sé que la ciencia está investigando todas las variantes para proteger nuestro cuerpo. ¿Qué podemos hacer nosotros en conjunto para seguir dando buena información que la gente confíe en usted y en mí? Insisto, lo que hay que hacer es confiar en la ciencia. Lo que no podemos es vivir con miedo. Nadie merece vivir con miedo, doctor Fabián. Creo que programas como Tu Salud, Tu Familia, creo que divulgadores de excelencia como lo eres tú, pues ayudan mucho a darle confianza a la comunidad, y pongámonos en manos de la ciencia, de los médicos calificados, y por supuesto confiemos en la vacuna contra el COVID, que es muy importante ponérnosla las veces que haga falta para que nuestro cuerpo tenga todas las defensas necesarias. Bueno, cónsul Aviaga, ya hemos dado mucha información a la comunidad a través del programa de televisión, nuestras redes sociales, pero ¿qué usted le puede decir a la comunidad que nos está escuchando ahora
que pueden conseguir aún más información, aún más apoyo para ellos? Y un comentario final, por favor. No solamente, querida comunidad mexicana y latinoamericana, debemos estar en contacto a través de Tu Salud, Tu Familia, sino también les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales en @consulmexwas, así como se oye, de Consulado de México en Washington, @consulmexwas en las redes sociales. Daremos información sobre todo lo que tiene que ver con nuestra salud, con la ventanilla de salud, consulados sobre ruedas, expedición de pasaportes, matrícula consular, credencial para votar, y con mucho cariño y con mucho afecto les recibiremos aquí en la sección consular de la Embajada de México, donde tienen su casa siempre. Pues, mis queridos amigos, como ven, la importancia de tener a un líder como es el cónsul Rafael Laviaga hablándonos sobre qué tenemos que seguir haciendo y no tener miedo y seguir adelante con nuestras vidas cotidianas sanas. Espero que hayan aprendido mucho el día de hoy y se los agradezco por seguir aquí en la sintonía de Tu Salud, Tu Familia. Y usted, cónsul, muchas gracias por dejarme otra vez entrevistarlo el día de hoy. Gracias a ti, doctor Fabián. Un abrazo. Bienvenidos a este segmento de mitos o realidades. ¿Me enfermaré por ponerme la vacuna del COVID? ¿Es esto un mito o una realidad? ¿Qué creen? Hay mucho que decir acerca de esto. Esto es un mito. No es posible contraer el COVID debido a las vacunas porque no contienen el virus que causa la enfermedad. Es posible que le duele el brazo después de recibir la inyección. También puede experimentar síntomas similares a los de la influenza, como fiebre, dolores de cabeza, dolores en el cuerpo y cansancio. Estas son señales buenas y son normales de que su sistema inmunológico está respondiendo a la vacuna. Aunque estos efectos secundarios pueden ser incómodos, duran como máximo un par de días y no significa que está enfermo, pero sí que está protegido. Hoy en Tu Salud, Tu Familia hablamos del COVID-19. Seguro que se preguntan ustedes por qué se siguen enfermando, por qué les sigue dando el COVID-19. Les puedo decir que las vacunas que se están administrando los están ayudando a manejar los síntomas y que se puede en realidad cuidar en su casa y no estar yendo a un hospital a que les manejen ahí los casos más graves o tristemente fallecer. Así que la importancia de las vacunas del COVID-19 continúan y el COVID continúa cambiando. Este virus hay mutaciones. Significa que cambian de la misma forma de que la influenza o el flu cambia. Todo virus está haciendo lo mismo porque quiere sobrevivir. Nuestras metas cuando desarrollamos vacunas nuevas es para darle al individuo, a nosotros mismos, las herramientas para que se defienda su cuerpo y vivamos una vida contentos y sanos. Si quieres más información sobre este tema o cualquiera de nuestros temas, llámanos al número que está en pantalla, que es el 1-833-904-8783. Nos vemos aquí el próximo sábado a la misma hora y recuerda que tu salud está en tus manos. Adiós.